El día de hoy se coloca el primer bloque en donde va a ser instalado o construido lo que es un salón para las oficinas de la gremial de transportistas que aglutina prácticamente a los transportistas del departamento del Quiché, y hoy con el apoyo de cada uno de los señores transportistas y la municipalidad, pues se inicia con la construcción de este pequeño salón. ¿Cómo es que se logra la construcción de este edificio? Mire, desde hace varios meses nos hemos estado reuniendo con ellos, hemos visto las necesidades que ellos han tenido de tener que alquilar un salón para poderse reunir, de tener que estar pagando prácticamente mes a mes lo que es el alquiler de un local en donde la secretaria pues está atendiendo a los agremiados. Sin embargo, llegamos a la conclusión, al acuerdo con ellos de que ellos nos van a aportar lo que es el material y la municipalidad prácticamente aportará lo que es la mano de obra calificada y no calificada. Tuve la oportunidad de darles a conocer a los señores transportistas del departamento y específicamente del municipio que tenemos dos situaciones. Número uno, el interior de la terminal, en donde habían algunos baches bastante profundos. En este momento se iniciaron los cambios ya o los bacheos correspondientes. Les mencioné también el mal estado en que se encuentra la carretera de Santa Cruz de Quiché hacia Patsité, específicamente de Santa Cruz hacia Chatiná primero. Sin embargo, yo le decía a los señores que nos tuvieran un poco de paciencia porque estamos haciendo las gestiones correspondientes a donde corresponde, de tal forma que pues ver primeramente cómo estamos con el proyecto de pavimento de Chatiná primero hacia Santa Cruz, un proyecto que ya estaba presupuestado el año pasado. Hoy estamos viendo y verificando dónde están los recursos, cómo están los recursos y ver cuándo se pueden iniciar esos trabajos ya en forma formal. Porque para nosotros hubiera sido fácil poder enviar maquinaria y arreglar, pero esto sería un arreglo momentáneo. Sin embargo, nosotros lo que queremos es que pues, el Ministerio de Comunicaciones invierta en el pavimento de este sector. Hace tiempo que se venía platicando esto, se venía consensuando con toda la gente de la gremial, con todos los transportistas, de la necesidad de tener un ambiente en donde poder reunirnos y donde poder tener las oficinas propias de la gremial, y que gracias a Dios pues con el apoyo de la municipalidad logramos que se nos diera en concesión el área para hacer el salón de usos múltiples de las oficinas, y la verdad es que estamos muy agradecidos con el señor alcalde también, porque aparte de que nos dieron el área, nos va a apoyar con la mano de obra para la ejecución de este proyecto. ¿Qué costo tendrá la construcción de esto? Mire, más o menos hablamos con el alcalde de que va a estar alrededor de unos 200,000 quetzales. No podemos dar cantidades exactas porque va a ser un plan hormiga el que vamos a hacer nosotros con toda la gremial, ¿verdad? Ya estamos pidiéndole un bloque a cada agremiado. Materiales pues se van a comprar con el dinero que han aportado los agremiados, que es de 5 quetzales cada mes lo que aportan ellos, y yo pienso que por la misma vía va el señor alcalde también con la mano de obra, porque no se sabe cuántos días se lleva, tener un lugar específico para encomiendas, de todos los municipios del departamento de Quiché, que sea más accesible este sistema de encomiendas, ¿verdad? Que no se ha tenido bien organizado en todo el transporte, porque alguien pues manda esporádicamente su encomienda en las camionetas, ¿verdad? Pero no se ha tenido un proyecto más efectivo, y eso es lo que queremos nosotros hacer con todos los usuarios, ¿verdad? Porque el servicio de calidad no solo es el que sea, no constituye que solo el vehículo sea nuevo, ¿verdad? Sino que más que todo es de relaciones interpersonales o de relaciones humanas, de tratar bien al pasajero, ¿verdad? Y como siempre les he dicho, como ya hay que tratar al pasajero como un rey, porque a él nos debemos, ¿verdad?